Mi nombre es Mónica. Yo era lo que todos llamarían una buena cristiana. Servía en mi iglesia como líder del comité de bienvenida. Mi casa siempre estaba abierta, y mis postres nunca faltaban en las convivencias. Todos en la congregación me veían como un ejemplo de alegría y servicio. Hasta la semana pasada, cuando me caí de una escalera y mi corazón se detuvo por 9 minutos. En esos 9 minutos, Jesús me mostró que mi lugar en el cielo, el que yo daba por sentado, nunca estuvo garantizado. Y el pecado que me estaba condenando no era un escándalo, sino un veneno silencioso que veo en los corazones de los mejores cristianos cada domingo, escondido detrás de los abrazos y las felicitaciones. Regresé con una sola misión: advertirte. Lo que estoy a punto de revelarte podría decidir dónde pasarás la eternidad. No es una metáfora, es una advertencia directa del cielo a tu corazón. Quédate conmigo hasta el final. Si me hubieras conocido hace un mes, habrías querido ser mi amiga. O al menos, eso es lo que la gente solía decirme. Mi vida era ordenada, predecible. A los ojos de cualquiera, era una vida bendecida. Cada domingo por la mañana, mi casa olía a café recién hecho y a las flores que yo misma cortaba del jardín. Mi esposo, Ricardo, un buen hombre, leía el periódico mientras yo terminaba de arreglarme, asegurándome de que mi ropa estuviera impecable. No por vanidad, me decía a mí misma, sino para dar un buen testimonio. Todo en mi vida se trataba de dar un buen testimonio. En la iglesia, yo era la hermana Mónica, la del comité de bienvenida. Mi trabajo, mi ministerio, era pararme en la puerta principal cada domingo y recibir a todos con la sonrisa más cálida que podía ofrecer. Buenos días, bienvenido a casa, decía una y otra vez. Y lo decía con sinceridad, o al menos, con la sinceridad que conocía en ese entonces. Me encantaba ver las caras nuevas, hacer que los visitantes se sintieran especiales. El pastor siempre me felicitaba. Mónica, decía, tienes un verdadero don de hospitalidad, eres el rostro de esta iglesia. Y yo me alimentaba de esas palabras. Eran como pequeñas medallas que coleccionaba en mi corazón. Mi otro ministerio era mi cocina. No había convivio, ni reunión de mujeres, ni evento especial donde no llevara mi famoso pastel de 3 leches, o mis chiles en nogada en temporada. Las hermanas siempre se acercaban. «Ay, Mónica, tienes que pasarnos la receta». Yo sonreía y decía que el ingrediente secreto era el amor. ¡Qué mentira tan piadosa! El verdadero ingrediente secreto era mi necesidad de ser la mejor, de ser indispensable. Mi servicio no nacía de un corazón humilde que quería dar, sino de un corazón orgulloso que necesitaba ser reconocido. Mi casa era una extensión de esa fachada. Siempre limpia, siempre perfecta. Los cojines del sofá, siempre en su lugar. Ni una mota de polvo en los muebles. Creía que un hogar ordenado era el reflejo de un alma ordenada. Creía que al controlar mi entorno, estaba demostrándole a Dios que era una buena administradora de sus bendiciones. Miraba mi vida, mi esposo, mis hijos ya casi creciendo, mi reputación en la iglesia, y sentía una profunda satisfacción. Sentía que lo había logrado, que estaba en el camino correcto. Me comparaba con otras mujeres, en silencio, y siempre salía ganando. Veía a las que batallaban con sus hijos o cuyo servicio no era tan visible, y sentía una especie de lástima condescendiente. Pobrecita, pensaba, necesita orar, necesita más orden en su vida. Yo, en cambio, sentía que tenía la fórmula, la obediencia, el servicio visible, la sonrisa constante. Creía que esa era la llave del cielo. Creía que Dios me sonreía desde el cielo, complacido con su hija Mónica. Me imaginaba el día de mi partida de este mundo, llegando a su presencia y escuchando, «Bien hecho, sierva buena y fiel». Viví cada día de mi vida adulta persiguiendo esas palabras. Mi vida parecía un éxito a los ojos de todos, inclusive a los de Dios, yo pensaba. Pero estaba a punto de descubrir que Dios no mira la apariencia, y lo que Él veía dentro de mi corazón era motivo para rechazarme para siempre. Esa mujer que les describí, la Mónica sonriente y servicial, era una mentira. O, para ser más preciso, era una máscara muy bien elaborada que yo misma llegué a creer que era mi verdadero rostro. Pero debajo de la superficie de cada sonrisa, de cada pastel horneado, de cada Dios te bendiga, crecía un cáncer. Un cáncer silencioso que nadie podía ver, pero que estaba pudriendo mi alma desde adentro. Era el pecado de la envidia. No era una envidia obvia. Yo no hablaba mal de nadie a sus espaldas. De hecho, era experta en dar cumplidos. Pero eran cumplidos vacíos,
Cáscaras huecas que escondían un veneno amargo. Déjenme darles un ejemplo. Mi mejor amiga, Marisol, publicó en su Facebook las fotos de sus vacaciones familiares en Cancún. La foto perfecta. Ella, su esposo, sus hijos, todos bronceados y sonrientes frente a un mar turquesa. Recuerdo sentir una punzada caliente en el pecho. Mis manos se apretaron. Y mi primer pensamiento no fue, qué alegría por mi amiga. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué ella y no yo? Ricardo y yo trabajamos igual de duro. No es justo. Inmediatamente después, escribí un comentario debajo de la foto. Qué hermosa familia, amiga. Disfruten mucho. Se lo merecen. Bendiciones. Millones de personas hacen esto cada día. Felicitan en público lo que maldicen en privado. Yo era una de 1900. Ellas. El veneno no se detenía ahí. Vivía en mi propio vecindario. Mi vecina de al lado, Leticia, me contó un día con mucha emoción que su hijo había sido aceptado en el TEC de Monterrey. Yo la abracé. Le dije que estaba increíblemente feliz por ella, que era una respuesta a sus oraciones. Y mientras la abrazaba, una voz helada en mi interior susurraba, mi hijo apenas y pasa sus materias. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios bendice a sus hijos y a los míos no? Disfracé mi envidia de preocupación maternal. Me dije a mí misma que no estaba celosa, sino simplemente ansiosa por el futuro de mis propios hijos. Pero era mentira. En ese momento, el éxito de su hijo se sentía como un fracaso personal mío. Incluso dentro de la iglesia, el lugar donde debía ser más santa, mi corazón estaba enfermo. Una hermana del grupo de oración, Carmen, remodeló su cocina. Nos invitó a su casa para una reunión. Mientras todas admiraban sus nuevas encimeras de granito y su estufa de acero inoxidable, yo sonreía y decía, te quedó preciosa, hermana. Qué buen gusto tienes. Pero por dentro, mi corazón hacía una lista. Una lista de todo lo que ella tenía y yo no. Y me justificaba con la Biblia, torciéndola a mi favor. Pensaba, anhelar cosas buenas no es malo. Dios quiere bendecirnos. Pero no era un anhelo sano. Era una codicia que nacía de la comparación. Mi corazón no estaba agradecido por lo que tenía. Estaba amargado por lo que no tenía. Nunca lo llamé envidia. Esa palabra era muy fea, muy pecaminosa. Lo llamaba aspiración, motivación, o simplemente un mal día. Me convencí a mí misma de que esos pensamientos oscuros eran normales, que a todo el mundo le pasaban. Y al normalizarlos, les di permiso para crecer, para echar raíces profundas en el jardín de mi alma hasta que lo ahogaron todo. Estaba tan ocupada comparando mi vida con la de los demás, tan obsesionada con que mi casa, mi familia, mi fachada, fuera la más brillante, que me volví ciega, ciega al veneno que me estaba matando y ciega al peligro que tenía enfrente. Mientras me obsesionaba por limpiar una mancha en la ventana para que mi casa brillara más que la de al lado, di un paso en falso. El mundo se volvió negro, y cuando abrí los ojos, ya no era mi casa la que estaba siendo juzgada, sino mi alma. La oscuridad no duró. Fue reemplazada por una conciencia. Ya no sentía el suelo ni el dolor de la caída. No tenía cuerpo. Era solo yo, flotando en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos como si fueran gritos. Y mi único pensamiento era de pánico. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces, vi una luz. Al principio, era como un alfilerazo en la inmensidad de la nada, pero empezó a crecer. Y no era una luz normal. Era una luz viva. Una luz que pensaba. Una luz que lo sabía todo sobre mí. Crecía y crecía, volviéndose tan intensa que debería haberme cegado. Pero en lugar de eso, me hizo ver. Ver con una claridad que nunca había conocido. Vi cada rincón oscuro de mi vida, cada mentira que me había dicho, cada motivación impura. No había dónde esconderse. La luz era la verdad, y la verdad lo exponía todo. Y en el centro de esa luz estaba él. No puedo describirle su rostro. Cualquier palabra humana sería un insulto a su majestad. No era el Jesús dulce de las pinturas de mi escuela dominical. Era un rey, un juez. Su rostro era como un relámpago, y de sus ojos emanaba un fuego que no quemaba, sino que purificaba y juzgaba al mismo tiempo. El amor que salía de él era tan inmenso que me partió el alma, pero su santidad era tan absoluta, tan aterradora, que supe que no podía estar en su presencia. Yo era una mancha, una impureza en un océano de perfección. No me dijo una palabra. No tuvo que hacerlo. Simplemente me mostró. De repente, estaba de nuevo en mi sala,
viendo a mi amiga Marisol en la pantalla de mi teléfono. Me vi a mí misma sonriendo y escribiendo, bendiciones, amiga. Pero esta vez, escuché mi pensamiento, no como un susurro, sino como un trueno que retumbó en toda la existencia. Luego la escena cambió. Estaba abrazando a mi vecina Leticia, pero su luz reveló la oscuridad en mi corazón, y mi pensamiento gritó. Vi mi visita a la cocina de Carmen, y mientras mis labios decían qué hermoso, mi alma gritaba, lo quiero, lo merezco más que ella. Cada acto de servicio que yo consideraba mi boleto al cielo se deshizo frente a mí. Vi cada pastel que horneé con tanto orgullo convertirse en cenizas en el momento en que lo entregaba. Vi cada sonrisa que di en la puerta de la iglesia derretirse como cera, revelando una mueca de orgullo y autosatisfacción. Mis obras, todas mis buenas obras, eran basura. Estaban manchadas, infectadas por la raíz de mi envidia. Entonces, él habló. Su voz no era de ira, sino de una dolorosa autoridad. Dijo, y mi nombre en sus labios me desnudó por completo. Él me mostró mi alma. No era la imagen de una mujer piadosa. Era una raíz negra, seca, retorcida y envenenada. Y entonces la visión se amplió. Vi a millones y millones de almas a mi alrededor. Reconocí a gente de mi iglesia, a predicadores famosos de la televisión, a cristianos que el mundo consideraba gigantes espirituales. Todos sostenían máscaras de piedad, pero la luz de Cristo las atravesaba y revelaba sus corazones. Corazones enfermos de envidia como el mío, corazones llenos de falta de perdón, de orgullo, de lujuria secreta, de amor al dinero. Y vi con un horror que no puedo describir cómo, uno por uno, a pesar de sus muchas obras, se les daba la espalda y eran arrastrados hacia la oscuridad. Entendí la verdad de la Escritura que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Comprendí que mis obras eran trapos de inmundicia, y supe cuál era mi destino. La oscuridad me llamaba. Era mi lugar. Lo merecía. Mi destino estaba sellado por un veneno que yo misma cultivé. Caí, esperando la oscuridad eterna. Pero la voz de Jesús cortó el silencio con una orden, que destrozó mi realidad. Te envío de vuelta. Te envío de vuelta. Esas palabras no fueron un consuelo. Fueron una sentencia. No me estaba enviando de vuelta a mi vida cómoda, a mis pasteles y a mis sonrisas falsas. Me estaba enviando de vuelta con una misión. Y mientras era arrastrada de vuelta de esa luz gloriosa, su voz resonó en mi espíritu con la claridad de un diamante. El regreso fue brutal. Fue como ser arrojada desde el cielo a un basurero. Un segundo estaba en la presencia de Mindodzer, la santidad absoluta, y al siguiente, un dolor agudo explotó en todo mi ser. Sentí el plástico áspero de un tubo en mi garganta, oí el pitido rítmico e insoportable de una máquina, y el olor a antiséptico invadió todo. Abrí los ojos y vi el techo blanco y estéril de una habitación de hospital. Estaba viva. Y por primera vez en mi vida, no estaba segura de si eso era una bendición. Las siguientes semanas fueron una tortura. Me había roto 2 costillas y una pierna en la caída, y el dolor era constante, pero no era nada comparado con el dolor en mi alma. La memoria de su rostro, la visión de mi corazón envenenado, la fila de almas perdidas, se repetían en mi mente sin cesar. El mundo, con sus conversaciones triviales, sus programas de televisión, su ruido, se sentía sucio, insoportablemente vacío. Solo tenía una cosa en mi cabeza, la misión. Sabía por dónde debía empezar. No era subiéndome a un púlpito. El primer paso de la obediencia era la humillación más profunda que podía imaginar. Tenía que arrancar el veneno de raíz. Una tarde, ya en casa, después de semanas de terapia física, tomé mi teléfono con las manos temblando. Marqué el número de Marisol, mi mejor amiga, la que no tenía idea del nido de víboras que yo albergaba en mi corazón hacia ella. Moni, amiga, qué bueno oír tu voz, dijo ella con su alegría habitual. Nos tenías a todos con el alma en un hilo. Mi garganta se cerró. Las palabras no querían salir. Marisol, logré decir. Necesito pedirte perdón. Hubo un silencio del otro lado. ¿Perdón? ¿Por qué, Moni? Si tú has sido una roca para mí. Tomé aire. No, no lo he sido. He sido una hipócrita. Marisol, por años, cada vez que publicabas algo bueno de tu vida, tus vacaciones, tus hijos, yo sentía envidia. Una envidia horrible y amarga. Cada vez que te decía, qué bueno, amiga, por dentro mi corazón se retorcía. Te sonreía a la cara mientras por dentro te deseaba menos, solo para yo sentirme mejor.
Fui una amiga falsa. Y venenosa. Y Dios me lo mostró. Y casi me cuesta mi alma. Por favor, ¿me perdonas? El silencio al otro lado de la línea fue eterno. Podía escuchar su respiración, confundida. Finalmente, dijo con una voz extraña, herida. Mónica, no sé qué decir. Yo nunca sentí eso de ti. Siempre te vi como un ejemplo. Lo sé, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi cara. Era una buena actriz, pero ya no puedo serlo. Solo necesito que me perdones. Ella me perdonó, pero con la voz de alguien que no entiende lo que está perdonando. Nuestra amistad, lo supe en ese momento, nunca volvería a ser la misma. Colgué el teléfono y me sentí vacía, desnuda, humillada hasta los huesos. Había obedecido, pero no sentía ninguna victoria, solo la cruda realidad de mi pecado. Confesar mi veneno fue el acto más humillante de mi vida, pero la respuesta confundida y herida de mi amiga fue solo el principio. La verdadera prueba sería enfrentar a la congregación que me veía como un ángel. Después de la llamada con Marisol, una parte de mí se sintió más ligera, como si hubiera extraído una parte del veneno, pero sabía que ese era solo el primer paso. La orden de Jesús no fue solo arreglar mis relaciones personales, fue advertir a su iglesia. Y mi primer campo de batalla sería mi grupo de oración de los martes, el mismo círculo de mujeres a las que yo había envidiado en secreto durante años. Llegué a la casa de la hermana Elena, donde nos reuníamos. Todas me recibieron con abrazos y palabras de alivio. Mónica, qué bueno que estás de vuelta. Eres un milagro andante. El café estaba servido, las galletas en la mesa. Todo era exactamente como antes. Pero yo no. Cuando llegó mi turno de hablar, mi corazón martillaba contra mis costillas. No compartí una petición de oración normal. Con voz temblorosa, les conté todo. La caída, la luz, el rostro de Jesús como rey. Les confesé mi pecado oculto, la envidia que sentía en esa misma sala, hacia ellas. Les conté cómo mis buenas obras se habían hecho cenizas y cómo vi a miles de cristianos ser rechazados por los mismos pecados del corazón que justificamos cada día. Esperaba lágrimas, esperaba que cayeran de rodillas, esperaba un avivamiento en esa sala. Recibí silencio, un silencio pesado, incómodo, denso. Las mujeres se miraban unas a otras, nadie me miraba a mí. Vi sonrisas forzadas y miradas que se desviaban hacia sus Biblias. Finalmente, Elena, la anfitriona, tomó la palabra, con esa voz dulce y condescendiente que se usa para hablarle a un niño o a un loco. «Ay, Mónica, mi niña», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «Has pasado por una experiencia terrible. Es normal que tu mente esté confundida. La anestesia, el trauma, a veces nos hacen ver cosas. Lo que necesitas es descansar en la gracia del Señor, no enfocarte en estas visiones tan angustiantes». Otra mujer añadió, «Sí, hermana, Dios es amor, no es ese juez tan severo que describes». Se aferraron a su comodidad como a un salvavidas. Rechazaron la advertencia para proteger a su Dios. Un Dios hecho a su imagen y semejanza. Un abuelito celestial que nunca juzgaría el estado real de sus corazones. Mi testimonio no fue recibido como una palabra del cielo, sino como el delirio de una mujer traumatizada. Salí de esa reunión sintiéndome más sola que nunca en mi vida. En las semanas siguientes, el veneno que yo antes guardaba en mi corazón, ahora me era servido por otros. Los susurros me seguían en los pasillos de la iglesia. Pobre Mónica. No. Quedó bien del accidente. Dice que Jesús le habló. ¡Qué soberbia! Las amigas que antes me invitaban a tomar un café, ahora cruzaban la calle para no encontrarse conmigo. El golpe final vino del pastor. Me citó en su oficina. Con una cara de profunda preocupación pastoral, me dijo, «Hermana Mónica, tu experiencia está causando división y malestar. La gente se siente juzgada. Por el bien de la unidad del cuerpo, te voy a pedir que dejes de compartir esta historia. Y creo que sería prudente que tomaras un descanso del comité de bienvenida». Me habían despojado de todo, de mi reputación, de mi ministerio, de mis amistades. Mi esposo, avergonzado por los chismes, me rogaba que dejara el tema. «Ya estás bien, Mónica. ¿Por qué no podemos volver a la normalidad?», me decía. Pero no había vuelta atrás. Perdí el respeto de todos y me quedé sola, con un mensaje del cielo que nadie quería oír. En mi punto más bajo, una noche, encerrada en mi cuarto, le grité a Dios con toda la fuerza de mis pulmones. «¿Por qué me salvaste para esto?
¿Por qué me enviaste de vuelta a este infierno de soledad? Fue entonces cuando él me mostró por qué mi advertencia era tan urgente. En la oscuridad de mi cuarto, ahogada en mi propia miseria, la respuesta a mi pregunta no vino como una voz, vino como una visión. No fui llevada de mi cuerpo esta vez. Fue una visión en mi espíritu, tan real como la cama en la que estaba sentada. Vi a mi congregación. Estábamos todos de pie en un lugar vasto, y frente a nosotros estaba el trono de Cristo, tal como yo lo recordaba, brillante y terrible. Vi a la hermana Elena, la que me dijo que estaba confundida. La vi acercarse al trono con una sonrisa confiada, presentando sus décadas de servicio en la iglesia. Pero la luz del Señor la traspasó y reveló un corazón hinchado de orgullo espiritual, un corazón que despreciaba en secreto a los que no eran tan maduros como ella. Y con un dolor infinito, el Señor le dio la espalda. Vi a las otras mujeres de mi grupo de oración, aquellas que me miraron con lástima. Vi cómo la luz exponía los chismes que ellas llamaban peticiones de oración, el juicio que disfrazaban de preocupación. Vi al pastor, mi pastor, presentando el crecimiento numérico de la iglesia como su gran logro, pero la luz reveló que amaba más la aprobación de los hombres que la presencia de Dios. No sentí alegría, no sentí un «se los dije». Sentí una pena tan profunda que pensé que mi corazón se partiría en dos. Comprendí que Dios no me había enviado de vuelta para salvar mi propia reputación. Me había enviado para intentar salvar las suyas. El rechazo, la soledad, eran un precio minúsculo a pagar por la posibilidad de que una sola de esas almas despertara. Esa visión lo cambió todo. Ya no me importa lo que la gente piense de mí. Ya no busco la aprobación de nadie más que la de mi rey. Mi vida ya no es una actuación. Mi casa no siempre está impecable. A veces mis pasteles se queman. Y está bien. He encontrado una libertad que nunca conocí en mi vida de cristiana perfecta. La libertad de la gratitud genuina. La alegría de celebrar las bendiciones de otros sin sentir que me están quitando algo a mí. Y ahora te hablo a ti. A ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Tal vez tu veneno no es la envidia. Tal vez es una falta de perdón que guardas como un tesoro amargo. Tal vez es un orgullo secreto que te hace sentir superior a otros. Tal vez es el amor al dinero, o un pecado oculto que practicas, en la oscuridad de tu habitación. No importa cuán buenas sean tus obras. No importa si predicas, si cantas en el coro, si diezmas cada centavo. Jesús me mostró que todas nuestras obras de justicia, si nacen de un corazón impuro, son como trapos de inmundicia delante de Él. Él no quiere tu servicio. Él quiere tu corazón, todo tu corazón. Te lo ruego, en el nombre del Señor que me envió de vuelta. No esperes a que tu corazón se detenga para descubrir lo que hay dentro. No esperes a pararte frente a esa luz que todo lo revela. La oportunidad de arrepentirte, de limpiar la copa por dentro, es ahora, hoy, en este momento. Si esta historia abrió tus ojos, ayuda a despertar a otros. Deja un me gusta para que esta advertencia alcance a más almas y compártela con alguien que amas. Suscríbete para más testimonios que pueden cambiar una eternidad. Examina tu corazón hoy. La hora es ahora.